Bueno, yo creo que ya vamos a ir empezando, que aunque aún siguen metiéndose algunas personas, pero bueno, va a quedar todo grabado, ¿vale? Así que si en algún momento alguien pues tiene que marcharse o no puede verlo o lo que sea, pues no hay ningún problema, ¿vale? Va a quedar grabado y lo podréis ver también más adelante, o si os queda alguna duda y queréis volver a verlo, pues no pasa nada, queda grabado, ¿vale? Bienvenidos a todos, buenas tardes. Empezamos con la segunda edición del curso de ejercicio físico para médicos, qué hacer y qué recomendar nivel 1. Como ya sabéis, es un curso online, hoy es el primer día, yo soy Montaña Rubio, encantada y empezamos. En primer lugar, si me deja pasar la diapositiva, pues eso, me gustaría dar la bienvenida de parte de la dirección del curso, el comité científico y el comité organizador, porque debido a la situación en la que estamos, pues es prácticamente imposible que estemos todos juntos, así que os doy la bienvenida y las gracias por participar a todos vosotros de su parte, ¿vale? Bueno, primero vamos a hacer un pequeño repasito de cómo está organizado el curso, un pequeño repaso del programa del curso. Como sabéis todos, es un curso de modalidad online, o sea, va a ser todo a través del ordenador o iPad o móvil, pero es un poquito especial porque tenemos dos tipos de charlas, ¿vale? Por un lado tenemos las charlas que son teóricas, en las cuales pues, se van a hablar, como hoy, por ejemplo, de la generalidad del ejercicio físico, del entrenamiento aeróbico, de fuerza y de flexibilidad y pilates. Estas charlas son los lunes del mes de noviembre, ¿vale? Son todas a las 6 de la tarde y tienen una duración más o menos de como unos 50 minutos. La otra parte de este curso son las charlas teórico-prácticas, por así decirlo, en las cuales lo que vamos a hacer va a ser un calentamiento, un entrenamiento de fuerza y estiramiento, gracias a Natalia y Celeste. Estas charlas son los 3 primeros jueves del mes de noviembre y el último viernes de noviembre. También son unas charlas que más o menos duran 50 minutos y son pues diferentes porque en estas no solamente vamos a escuchar lo que nos comenta el ponente, sino que también en estas charlas tenemos que hacer ejercicio físico desde casa. Vale, empezamos ya con la primera charla de todas del curso, la charla de generalidades del ejercicio físico. Comentaros, importante, hay un chat en el cual vosotros podéis poner todas las dudas que os surjan en relación con el curso y yo intentaré al final de la charla, intentaré solucionarlas como buenamente pueda. Entonces, cualquier duda que tengáis, no dudéis en escribirla. Si hay alguna que no se puede contestar durante la charla de hoy, pues se intentará contestar por mail, podéis dejar vuestros correos electrónicos. Ya os digo que probablemente dudas que surjan, intentaremos que todas se vayan solucionando a lo largo del curso. Bueno, como ya os he dicho, a los que se incorporen ahora, o si no, a los que no me han escuchado antes, yo soy Montaña Rubio, soy médico adjunta del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo y soy la encargada de comenzar este curso con la primera charla de todas, que es la de generalidades del ejercicio físico. Como veis, vamos a hablar de un montón de puntos diferentes, no os asustéis, vamos a intentar que sea lo más ameno posible y probablemente muchos de estos conceptos ya los conocéis, son cosas que sabéis, pero siempre viene bien recordarlas y probablemente hay alguna cosita que pues, se nos escape a veces. Y con esta charla quizás os podamos ayudar un poquito a afianzar una serie de conceptos que son fundamentales sobre el ejercicio físico. En primer lugar, cuando uno piensa de empezar a hablar sobre las generalidades del ejercicio físico, podríamos pensar, bueno, pues empezarán hablando de la fisiología del ejercicio físico. Pues yo lo intenté, hicimos una búsqueda de qué es la fisiología del ejercicio, pero todo lo que encontrábamos eran pues, esquemas, rutas metabólicos y, claro, empezar un curso explicando este tipo de cosas, pues igual iba a ser un poco complejo. Entonces, creo que esta parte mejor la obviamos. Y vamos a empezar hablando sobre un estudio que hizo Dumit y su equipo en el año 2011, en el cual midieron la actividad física global a un grupo de más de 300.000 personas, todas ellas mayores de 15 años, de 76 países diferentes. A cada uno de los individuos que participaron en este estudio se les pasó un cuestionario, el IPAC, que es un cuestionario internacional de actividad física, y los resultados que se obtuvieron es que hasta el 20% de los adultos eran sedentarios, encontrándose una relación inversa entre el grado de actividad física que hacía el individuo y el índice de desarrollo humano que tenía. De esta manera, los países menos desarrollados tenían un índice de en torno al 18%
de individuos sedentarios y sin embargo en los países más desarrollados este porcentaje podía llegar casi hasta el 28%. La inactividad física se ha demostrado que es un factor de riesgo modificable y es un problema mayor de salud a nivel mundial en aumento, sobre todo en los países desarrollados. ¿Y por qué se produce esta inactividad física? Pues porque tenemos una ausencia de ejercicio físico más un aumento de las actividades sedentarias a diario. ¿Por qué se produce esto? Pues los desplazamientos se suelen hacer a través de coche o algunos en transportes públicos, se suele evitar el día andando, los trabajos suelen ser bastante sedentarios y luego cuando uno llega a casa después de la jornada laboral, pues lo más habitual que le apetezca sea pues ponerse a ver un rato una serie, una peli y sin embargo que a uno le apetezca salir a caminar o a darse una vuelta por el campo es un poco menos frecuente. ¿Qué es el sedentarismo? ¿Que estamos hablando de ello? Pues es un estilo de vida que es carente de actividad física y se ha demostrado, según la evidencia científica de la más alta calidad, que el llevar un estilo de vida sedentario se está convirtiendo en un predictor de mortalidad, aún más fuerte que factores de riesgo ya demostrados y conocidos como es el tabaquismo, la presencia de la hipertensión arterial y la diabetes mellitus. ¿Qué ocurre en la edad infanto-juvenil? Los niños y los adolescentes, pues también son muy sedentarios. El sedentarismo es un problema grave de salud en los niños de entre 5 y 17 años. De hecho, hay una alta incidencia de sobrepeso y de obesidad y esta alta incidencia de exceso de peso va a disminuir la expectativa y la calidad de vida en el adulto y además va a favorecer el desarrollo de enfermedades tempranas. Probablemente estas imágenes que os pongo aquí os resulten a todos muy conocidas. A día de hoy es complicado ver a un niño o a un adolescente que no tenga pegado en la mano un móvil, una tablet, una consola. Es muy frecuente y además se ha visto que el entorno ambiental y social va a invitar a este sedentarismo y va a alejar de las actividades aeróbicas en los espacios abiertos. Antes lo más frecuente era que los niños estuviesen en la calle jugando al fútbol y ahora pues es todo mucho más casero, mucho más pues eso, a nivel de casa con las nuevas tecnologías. ¿Qué es lo que hay que hacer en los niños y en los adolescentes? Pues hay que intentar incentivar la actividad física, pero desarrollándola como juego, como deporte, también con la educación física en el colegio. ¿Y por qué? Pues porque va a contribuir al desarrollo general del niño y además va a permitir que si adoptamos esos hábitos desde la infancia, pues estos se mantengan de por vida. Un niño que hace deporte desde que es pequeño es más probable que cuando sea adulto continúe haciendo deporte. ¿Qué tenemos que hablar sobre la actividad física y la salud? Bueno, estamos hablando ya un poquito de ello, pero es importante saber que la actividad física nos va a producir beneficios en la enfermedad cardiovascular y en la mortalidad por todas las causas. Y hay que tener muy en cuenta que los beneficios que se asocian al ejercicio físico van a sobrepasar muy de lejos los pequeños riesgos que puedan llevar asociados. Dicho esto, ¿de qué vamos a hablar? Pues de los beneficios del ejercicio físico, un poquito de forma más detallada. Uno de los beneficios fundamentales es que el ejercicio físico realizado de forma regular va a disminuir la mortalidad. ¿Y qué mortalidad? Pues la mortalidad por todas las causas, independientemente del sexo, independientemente de la edad. Disminuye la mortalidad por enfermedades cardíacas, disminuye el riesgo de muerte prematura. ¿Y cómo lo hace? Pues bueno, se ha demostrado que los beneficios del ejercicio físico parecen ser dosis dependientes, es decir, cuanto más ejercicio hagamos o más actividad física hagamos, más beneficios vamos a tener. Pero ojo, y aquí dejamos una baza a favor de la gente que somos un poquillo más vagos, y es que se ha demostrado que la realización de 1 o 2 sesiones de ejercicio físico a la semana, que es muy poquito, como podéis pensar, pues 1 o 2 sesiones a la semana ya va a disminuir la mortalidad por todas las causas, la mortalidad cardiovascular y la relacionada con el cáncer si lo comparamos con un grupo de individuos sedentarios. En cuanto a la enfermedad cardiovascular, pues la realización de ejercicio físico regular va a disminuir el colesterol malo, va a aumentar el bueno, va a mejorar la composición corporal, la capacidad aeróbica que tiene el individuo, va a disminuir también los marcadores de la inflamación y además se ha visto que en pacientes hipertensos, si hacen ejercicio físico aeróbico de resistencia a largo plazo, se ha demostrado que disminuye la tensión arterial en hipertensos conocidos y va a disminuir el riesgo de desarrollar también hipertensión arterial en aquellos que no la tengan. En cuanto a la diabetes mellitus, pues se ha demostrado que el ejercicio físico va a prevenir su desarrollo en grupos de alto riesgo. Con el sobrepeso y la obesidad, pues de todos es conocido que para perder peso tenemos que hacer ejercicio físico.
pero también se ha demostrado que si asociamos una dieta cardiosaludable con la realización de ejercicio físico, la pérdida de grasa corporal va a ser mayor, va a mejorar la preservación de la masa magra y se va a mantener durante más tiempo las mejoras que se consiguen, siempre y cuando lo comparemos con solamente hacer dieta. Es decir, asociamos dieta más ejercicio físico y los beneficios van a ser mucho mayores. En cuanto al cáncer, pues se ha visto que el ejercicio físico regular va a producir una protección modesta ante determinados cánceres como el de pulmón, páncreas, mama, colon, próstata y endometrio. Y a los pacientes que ya han sido tratados por un cáncer se ha demostrado que va a mejorar la calidad de vida y la sensación de fatiga en este tipo de pacientes si realizan ejercicio físico de forma regular. Otros beneficios del ejercicio físico, pues por ejemplo, a nivel de la osteoporosis, se ha demostrado que los ejercicios con carga de peso se asocian a un aumento de la densidad mineral ósea tanto en hombres como en mujeres. Y además en pacientes que ya tienen diagnosticada una osteoporosis, se ha demostrado que disminuye el riesgo de fractura de cadera. En cuanto a la función cognitiva, pues no está claro, y esto es importante, no está claro que prevenga la demencia o el deterioro cognitivo, pero sí que se ha visto que la función cognitiva mejora tanto en adultos como jóvenes como en ancianos. Y ya por último, y no por ello menos importante, el ejercicio físico realizado de forma regular se ha demostrado que disminuye el estrés, la ansiedad y la depresión. Y además también se ha demostrado que previene la discapacidad para actividades de la vida diaria en los ancianos. Vamos a comentar ahora cuáles son los riesgos del ejercicio físico. Lo primero que tenemos que tener muy en cuenta es que cualquier riesgo potencial a una rutina de ejercicio no va a superar sus beneficios, pero ojo, siempre y cuando no haya una contraindicación para hacer ejercicio físico, ¿vale? Los riesgos más frecuentes que tenemos realizando un ejercicio físico es que aparezca una lesión musculoesquelética. ¿Y de qué tipo? Pues pueden ser muy variadas. Pueden ir desde pequeñas roturas fibrilares hasta bursitis, tendinitis o incluso fracturas de estrés. ¿Y por qué se producen? Pues tienen determinados factores implicados, como el tipo de ejercicio que estemos realizando, la edad del individuo que realiza el ejercicio físico y la intensidad a la que lo realiza, y pueden ocurrir durante el ejercicio o como resultado del mismo. Pero se ha demostrado, y esto también es importante saberlo, que una lesión que tiene lugar en una persona que realiza ejercicio físico de forma habitual va a ser siempre menos grave que la misma lesión que ocurriría en una persona que no hace ejercicio de forma regular. Otros riesgos del ejercicio físico mucho menos frecuentes, pero que también tenemos que mencionar, es la aparición de arritmias, que sobre todo tienen lugar en pacientes que ya son cardiópatas o que tienen historia previa de arritmias, la muerte súbita, que se ha descrito que puede ocurrir en 1 de cada 300.000 deportistas, el riesgo de infarto, que ocurre sobre todo en cardiópatas que no realizan ejercicio físico y en pacientes pues, con desorientación físico, que tengan una aglomeración de factores de riesgo cardiovascular. El broncoespasmo, que aparece en pacientes con asma, pero ojo porque el riesgo de broncoespasmo disminuye si nos entrenamos de forma regular. Y por último, la rhabdomiolisis, que puede ocurrir en ejercicio físico extremo y también está demostrado que puede ocurrir en pacientes que estén en tratamiento con algunos anticolinérgicos. Bien, vamos a pasar ahora a describir una serie de conceptos que consideramos que son fundamentales para entender un poquito de qué es lo que estamos hablando, ¿vale? En primer lugar, ¿qué es la actividad física? Hablamos mucho de actividad física, pero bueno, ¿qué es lo que es? Bueno, pues en primer lugar, sabes que es un término muy amplio y se define como cualquier movimiento corporal producido por una acción muscular voluntaria que aumenta el gasto energético. Un ejemplo de una actividad física, ¿qué sería? Pues en vez de ir con el coche al trabajo, al hospital y dejarlo en la puerta del hospital, pues sería aparcarlo un poquito más atrás y pues 5 o 10 minutitos me voy andando. Pues eso sería realizar una actividad física. ¿Y ejercicio físico qué sería? Pues es una actividad física pero planificada, que está estructurada y se realiza de forma repetitiva con una meta, con un objetivo. Y ese objetivo va a ser mejorar o mantener la condición física. Un ejercicio físico, un ejemplo sería, pues por ejemplo, pues son a las 6 de la tarde, me pongo el chándal y me pongo las zapatillas de deporte y me voy a darle la vuelta al valle, por ejemplo, en 1 hora. Pues eso sería, por ejemplo, un ejemplo de ejercicio físico. ¿Y qué es la condición física? Pues la condición física, o también llamada aptitud física o fitness, se define como el estado fisiológico de bienestar que proporciona la base para las tareas de la vida cotidiana, un nivel de protección frente a las enfermedades crónicas y el fundamento para el desarrollo de actividades deportivas.
La condición física va a tener va a tener integrados dos tipos de componentes. Los componentes relacionados con la salud y los relacionados con la habilidad, que están dentro de este concepto. ¿Y cuáles son? Pues los componentes relacionados con la salud van a ser la resistencia muscular y cardiovascular, la fuerza muscular, la movilidad y la composición corporal. Y los componentes relacionados con la habilidad son la agilidad, el equilibrio, la coordinación, la potencia y el tiempo de reacción. Por último, otro concepto que también queremos definir es el deporte. Como veis, tiene muchas definiciones. ¿Por qué? Pues porque no hay ninguna que sea lo suficientemente válida como para poder definir este concepto. Pero os traigo dos que creo que son a mí me han parecido que son las más interesantes y las que mejor definen el deporte. En primer lugar, la de la RAE, la de la Real Academia Española. Define el deporte como una actividad física que se ejerce como un juego o una competición cuya práctica necesita o supone un entrenamiento y está sujeto a normas. Importante lo de normas, ¿vale? Y también os traigo la definición de la Carta Europea del Deporte, que dice que el deporte serían todas las formas de actividades físicas que mediante una participación organizada o no tienen como objetivo la expresión o la mejora de la condición física y psíquica, el desarrollo de relaciones sociales o la obtención de resultados en competición de todos los niveles. Importante saber, deportes, ¿cuáles hay? Muchísimos. El rugby, el baloncesto, la equitación, muchísimos. Pero ojo, no todos indican actividad física o ejercicio físico como el que estamos hablando ahora mismo. También está el ajedrez, que está considerado como un deporte que gasto energético pues, supone relativamente poco. Bien, vamos a empezar a hablar de cuáles son los tipos de ejercicio que hay. Pues tenemos varios de ellos, los más conocidos de todos sabéis los que son el ejercicio de tipo aeróbico, que va a necesitar un entrenamiento a largo plazo con el objetivo de aumentar la resistencia cardiovascular. Y ejemplos de ejercicios, de deportes que predomine el ejercicio aeróbico, pues tendremos el senderismo, la bicicleta o la natación, entre otros. En cuanto al ejercicio de tipo anaeróbico, pues saber que utiliza las reservas a corto plazo del músculo y lo que pretendemos con ello es aumentar la fuerza muscular. Un ejemplo clásico que todos conocemos pues es la realización de pesas. En cuanto al ejercicio de flexibilidad, pues el ejemplo más claro que tenemos es el yoga y lo que vamos a hacer con este tipo de ejercicios va a ser mantener y mejorar el rango de movimiento de articulaciones y de músculos. Y por último, los ejercicios de equilibrio de propiocepción. Está demostrado que previenen las caídas en los ancianos, que esto es importante, y lo que van a hacer va a ser reforzar la integración ocular, oído interno, músculos y articulaciones. Y un ejemplo de un ejercicio que utilice mucho o practique mucho el equilibrio y la propiocepción, pues sería, por ejemplo, el tai chi. ¿Cómo vamos a medir la dosis de actividad física o cómo definimos la dosis de actividad física que realiza una persona? Bueno, pues se mide mediante el acrónimo FIT. ¿Y qué engloba el acrónimo FIT? Pues engloba 4 factores que serían la frecuencia, que es el número de veces por semana que se realiza la actividad física, la intensidad, que puede ser de leve, moderada o vigorosa, el tiempo, que es la duración de la sesión de actividad física que se realice, y el tipo, que es la modalidad específica de ejercicio que se realice. Es fundamental definir la actividad física que realicemos en función de la intensidad. ¿Y por qué? Pues porque a mayor intensidad que realizamos la actividad física vamos a necesitar menos tiempo para conseguir los mismos beneficios. Pero ojo, porque va a ser más positivo, va a venir mejor hacer cantidades físicas de ejercicio de actividad física moderadas a diario que no realizar grandes cantidades de actividad física de forma esporádica. Es un poquito pues, lo que he querido reflejar en la foto de la derecha, es el superpoder de hacer un poquito todos los días. Mejor, poquito a poco, actividad física moderada, que no un día me pego una paliza inmensa y el resto de días no hago nada, ¿vale? ¿Cómo vamos a medir la intensidad del ejercicio físico? La forma más sencilla es a través de los métodos subjetivos. Y aquí os traemos uno de ellos, que es la que solemos utilizar nosotros, que es mediante la escala de Borg. Nosotros utilizamos la escala de Borg modificada, en la cual el propio individuo va a ver la intensidad del ejercicio que está haciendo según cómo se encuentre. Va del 0 al 10, siendo el 0 pues una actividad física que no supone ningún tipo de esfuerzo, como por ejemplo sería pues, peinarse o tomarse un café. Y el 10, que sería pues, el máximo esfuerzo que nos podamos imaginar. Por ejemplo, subir
40 tramos de escaleras seguidos, sin parar. Nosotros lo que solemos recomendar es que el ejercicio se haga de una intensidad moderada. Entonces el BOR debería estar en torno a un 3, un 4, un 5. Que se note que estamos haciendo ejercicio, que nos cansemos un poquito. Otro método subjetivo que también se puede utilizar perfectamente sería el test de hablar. Este también es muy sencillo y vamos a definir la intensidad en leve, moderada o vigorosa, dependiendo de si podemos mantener una conversación o no. Una intensidad leve sería pues que yo puedo ir perfectamente cantando incluso o manteniendo una conversación sin tener ningún problema mientras estoy haciendo el ejercicio físico, la actividad física. Una intensidad moderada, que es lo que nosotros intentamos siempre que hagamos en la actividad física, pues sería que podemos mantener una conversación, pero ya cuesta un poquito. Y ya una intensidad vigorosa sería, pues ya vamos jadeando, ya es imposible mantener una conversación o ya nos quedaríamos sin aliento. Si queremos medir la intensidad del ejercicio de forma objetiva, el método más utilizado de todos es mediante la medición de la frecuencia cardíaca. Aquí os traemos los dos métodos más utilizados, pero que ya están en desuso, que serían la ecuación de la frecuencia cardíaca máxima o el método Karbonen. Y si tenemos una prueba de esfuerzo, una ergometría convencional, con la frecuencia cardíaca máxima que obtenemos en esta prueba de esfuerzo, podemos planificar el entrenamiento, y si ya tenemos una ergospirometría, pues podemos planificar la frecuencia cardíaca de entrenamiento en función del consumo de oxígeno. Vamos a comentar un principio que es bastante importante a la hora de realizar un ejercicio físico de forma habitual, que es el principio de la sobrecarga progresiva. ¿En qué se consiste o cómo se define? Pues va a ser el incremento gradual progresivo de estrés al que sometemos al organismo durante el entrenamiento. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues aumentando el volumen del ejercicio físico, con un aumento de la frecuencia o con un aumento de la intensidad. ¿Y cuál es el objetivo de esta sobrecarga progresiva? Pues va a ser adaptar fisiológicamente el organismo al ejercicio, aumentar el rendimiento deportivo y mejorar la condición física. Por el contrario, si hacemos un ejercicio que no tenga métodos para poder incorporar la sobrecarga progresiva, pues no vamos a adaptar el organismo a largo plazo a este ejercicio físico, y además incluso puede producirnos una regresión a medida que vayamos envejeciendo o vaya variando la enfermedad del individuo. Es fundamental entonces diseñar programas para mantener individualmente el ejercicio de forma que garanticemos suficiente intensidad, volumen y frecuencia para evitar que haya una regresión. Vamos a definir otros dos conceptos también que son bastante conocidos, pero que aún así queremos que queden bastante claros, que son, en primer lugar, el sobreentrenamiento. ¿Qué es el sobreentrenamiento? Pues es la excesiva frecuencia, volumen o intensidad de entrenamiento que produce fatiga. Es pasarse haciendo ejercicio físico. ¿Qué ocurre si nos pasamos? Bueno, también se puede producir porque no descansemos lo suficiente, no permitamos al cuerpo que se recupere después de realizar el ejercicio físico. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que nos produce una estabilización o incluso un descenso del rendimiento deportivo. Y por otro lugar, el desentrenamiento, que es pues justo lo contrario, hacemos un ejercicio, hacemos una actividad física y después no hacemos absolutamente nada. Pues eso no sería igual a hacer un descanso adecuado, y sí que tenemos que tener muy en cuenta que vamos a perder la adaptación al ejercicio que hayamos conseguido realizando ese ejercicio físico. Vamos a pasar a dar una serie de pinceladas simplemente para introducir un poquito el tema. No quiero meterme mucho porque va a haber charlas específicas, pero vamos a hablar un poquito del entrenamiento aeróbico para que ya vayamos teniendo pues, unos pequeños conceptos claros. El entrenamiento aeróbico, fundamental que haya tres partes principales, que no debemos saltarnos ninguna de ellas: el calentamiento, el entrenamiento propiamente dicho y el enfriamiento. En cuanto al calentamiento, ¿qué vamos a hacer en el calentamiento? Pues lo ideal sería hacer el ejercicio físico que vamos a realizar, pero a una intensidad bajita. Y la duración debe estar en torno a 5 o 10 minutos. ¿Qué vamos a conseguir con este calentamiento? Pues vamos a avisar a nuestro organismo de, oye, que vamos a empezar a hacer actividad física. De esa manera, pues los avisamos a nuestras articulaciones, a nuestros músculos, a nuestro corazón y a nuestros pulmones de que vamos a empezar a movernos un poquito más rápido. En cuanto al entrenamiento, la duración va a variar dependiendo de la intensidad a la que realicemos el entrenamiento propiamente dicho, la actividad física, pero va a variar en torno a 30, 45 minutos, eso sería lo más recomendable, ¿vale? Y os enseñamos dos tipos de entrenamiento,
que son los más utilizados y son el entrenamiento de tipo interválico, que es el de la izquierda, y el entrenamiento de tipo continuo, que es el de la derecha. ¿En qué consisten? Pues en primer lugar, el interválico consiste en picos de una carga mayor seguidos de mesetas de una carga menor. ¿Qué es lo que queremos con eso? Pues lo que vamos a hacer va a ser una intensidad determinada, luego vamos a tener durante un tiempo el doble o el triple que el que hemos hecho de una intensidad alta, de una intensidad mucho más bajita, ¿vale? Este tipo de entrenamientos se suele utilizar para pacientes con desacondicionamiento físico, o hay un tipo de entrenamiento específico que probablemente hayáis escuchado alguna vez hablar de ello, que es el HIIT, que es el entrenamiento interválico de alta intensidad. Por otro lado, la imagen de la derecha tendríamos el entrenamiento de tipo continuo, que consiste en que voy a ir aumentando la carga de forma progresiva hasta llegar a una intensidad que es la que quiero, la que yo deseo mantenerme, y me voy a mantener en el tiempo. Y una vez que quiera terminar el entrenamiento, pues sigue disminuyendo progresivamente hasta volver al basal. En cuanto al enfriamiento, ¿qué tenemos que tener muy claro? Pues que es fundamental, debe tener una duración más o menos de 10 minutos y tenemos que hacer estiramientos de los principales grupos musculares. ¿Por qué es fundamental el enfriamiento? Porque su realización, tanto el calentamiento como el enfriamiento, lo que va a hacer va a ser prevenir que tengamos lesiones musculares. Si en el calentamiento nosotros avisábamos a nuestro organismo de que íbamos a empezar a hacer una actividad física, con el enfriamiento lo que hacemos es avisarle de, oye, que vamos a parar. Vamos a ir bajando la frecuencia cardíaca poquito a poco, vamos a bajar la frecuencia respiratoria y vamos a hacer que nuestros músculos y nuestras articulaciones se protejan un poquito, ¿vale? Los componentes de un entrenamiento físico aeróbico, ¿cuáles serían? Pues hablando del acrónimo FIT, de la dosis de actividad física, tendríamos que se recomienda que la frecuencia sea de en torno a 3 días por semana y que para aumentar la capacidad funcional pues tenemos que ir aumentando esta frecuencia de forma progresiva. La intensidad se recomienda que sea moderada. El tiempo de duración de cada sesión se recomienda en torno a 20-60 minutos, como ya hemos dicho, dependiendo de la intensidad del ejercicio físico que estemos haciendo. De esta manera necesitaremos menos tiempo si hacemos una intensidad mayor. Y el tipo, pues se recomienda hacer actividades aeróbicas que comprometan grandes grupos musculares y que se realice de una forma rítmica y continua. Para poder progresar en una realización de una actividad física, habría que ir aumentando de forma periódica la frecuencia, la intensidad y la duración, lo que hablamos anteriormente, el principio de la sobrecarga progresiva, ¿vale? ¿Y qué va a ocurrir si nosotros empezamos a hacer ejercicio? Bueno, pues en primer lugar vamos a tener una fase de adaptación o de acondicionamiento en la cual vamos haciendo que nuestro organismo se vaya acostumbrando a hacer un ejercicio físico. Posteriormente seguiremos con una fase de progreso o avance y por último una fase de mantenimiento. En cuanto al entrenamiento de fuerza, lo mismo, no me voy a meter porque hay una charla específica sobre ello, simplemente deciros que está demostrado que la realización de un entrenamiento combinado de entrenamiento aeróbico y entrenamiento de fuerza va a ser más efectivo, aumentando pues, la calidad de vida, aumentando la masa corporal magra, aumentando la fuerza en las 4 extremidades y disminuyendo el porcentaje graso y de la grasa a nivel del tronco. ¿Cuáles son las recomendaciones de ejercicio físico? Bueno, pues os traigo las recomendaciones de ejercicio físico para adultos y para niños, porque son muy diferentes. Las recomendaciones para adultos, pues la guía de actividad física nos habla, está publicada en la revista JAMA en el año 2018, nos habla de que debemos realizar una actividad física de 150 minutos o más a la semana. Y nos recomiendan hacer ejercicios aeróbicos de una intensidad moderada a alta y ejercicios de entrenamiento de fuerza al menos 2 días a la semana. En cuanto a los niños, pues los niños es bastante diferente. Las recomendaciones aparecen en la OMS, en la Organización Mundial de la Salud, y nos hablan de que se deben realizar, se debe dedicar al día 60 minutos o más para hacer actividad física. ¿Y qué tipo de actividad física? Pues principalmente aeróbica, pero también hay que intentar hacer ejercicios de fortalecimiento muscular o óseo al menos 3 días a la semana. Pero aquí doy una baza a favor de los que somos más vagos, por si acaso. Siempre recordaros que es mejor hacer algo de actividad física que no nada, porque con un poquito ya vamos a obtener beneficios. Aquí os dejo cuáles son las recomendaciones según el tipo de entrenamiento, no nos vamos a meter en ello, ya os digo que se va a ver más adelante las demás charlas, simplemente bueno, pues volveros a referir aquí que para el ejercicio aeróbico
Si la intensidad es moderada, vamos a necesitar 150 minutos o más. Sin embargo, si la intensidad es alta, pues vamos a poder reducir el tiempo a la mitad. En cuanto a los ejercicios de fuerza, pues sí que nos recomiendan que se hagan al menos 2 días a la semana, pero que no sean consecutivos, y que la intensidad pues también sea moderada, altita, que se hagan de todos los grupos musculares. Y en cuanto al ejercicio de tipo equilibrio y de flexibilidad, pues nos recomiendan que al menos lo hagamos 2 veces a la semana o más, que la duración mínima sea de 10 minutos y que intentemos dedicar al menos 1 minuto por cada grupo muscular principal. Bien, ya casi terminando. ¿Cómo vamos a medir la actividad física? Pues la forma más sencilla de todas es de forma directa, con los podómetros. Todos los conocemos, ya están un poquito en desuso porque la gente suele utilizar otro tipo de tecnologías, pero ¿para qué nos sirven los podómetros? Son muy útiles porque nos van a medir las calorías y los metros caminados. Además, se ha demostrado que incentivan la actividad física en unos 2000 pasos al día, o sea, simplemente el hecho de llevar ahí una maquinita que te pone los metros, pues ya eso ya como que pica un poco a la persona para poder caminar un poquito más. ¿Y por qué es importante esto del podómetro? Bueno, pues porque podemos clasificar el estilo de vida que tenemos según el número de pasos que damos al día. De esta forma, un estilo de vida sedentario sería así: caminamos menos de 5000 pasos al día. Un estilo de vida poco activo, que podría obtenerse de una jornada laboral normal sin hacer ningún tipo de actividad física, pues estaríamos en torno a los 5000, menos de 7500 pasos al día. Ya un estilo de vida pues algo activo, que ya hacemos un poquito de actividad física en el tiempo libre y la realización de un trabajo normal, pues estaríamos por debajo de los 10.000. Y un estilo de vida activa, que es lo que pretendemos que todo el mundo tengamos como mínimo, pues sería caminar 10.000 pasos al día o más. La forma más utilizada, yo creo, a día de hoy por todo el mundo para medir la actividad física, pues es con smartphones, con relojes digitales, que ya no es como los podómetros que nos miden los metros caminados y las calorías, sino pues que también nos permiten ver la intensidad a la que hemos caminado, nos permiten grabar el recorrido que hemos hecho, nos permite compartirlo, nos mide el sueño, podemos eso, pues compartir lo que hemos hecho por redes sociales. O sea, nos dan pues unas aplicaciones más o unas funcionalidades más que nos pueden servir a la hora de intentar incentivarnos a hacer un poquito más de actividad física. Y así terminamos con unas pequeñas conclusiones para llevar a casa, y serían pues que en primer lugar la inactividad física es un problema mayor de salud mundial que está en aumento, sobre todo en países desarrollados, que la vida sedentaria se asocia con un aumento del riesgo de la mortalidad, la enfermedad cardiovascular y la diabetes, que el ejercicio físico moderado o intenso se asocia con múltiples beneficios que incluyen la disminución del riesgo de obesidad, la enfermedad coronaria, infartos, ciertos tipos de cáncer y la mortalidad por todas las causas, que el ejercicio físico mejora la función cognitiva y reduce estrés, ansiedad y depresión, que los beneficios del ejercicio físico son mucho mayores que los posibles riesgos asociados. Y ya casi terminando, que la guía de actividad física nos va a recomendar actualmente la realización de 150 minutos de actividad física a la semana mediante entrenamiento combinado de aeróbico y de fuerza en los adultos, que la OMS nos recomienda realizar en niños al menos 60 minutos de actividad física en niños y adolescentes. Y por último, que actualmente el papel del ejercicio físico en la prevención y tratamiento de enfermedades crónicas y discapacidad está más que comprobado. Aquí os dejo la bibliografía, que hay un montón de artículos, y una foto que a mí me parece que es, bueno, pues nos lo podemos encontrar cualquiera en nuestras consultas a diario, pues es eso. Si nosotros intentamos que nuestro paciente mejore recomendando alimentación saludable y ejercicio físico, la gente se lleva las manos a la cabeza, de, oh Dios mío, tengo que hacer algo. Pues no, tenemos que intentar incentivar poquito a poco pues, la actividad física para todos, para nuestros pacientes y también para nosotros. Bueno, la charla ya la hemos terminado, ya
doy por finalizada la charlita de hoy, la primera charla. Espero que os haya gustado. Ahora pasaremos a la ronda de preguntas por si alguien tiene alguna duda, pero sí que me gustaría comentaros eso, dejaros aquí puesto que la próxima sesión es la primera sesión práctica y es este jueves a las 5:30 de la tarde, no lo he escrito, pero es a las 17:30, ya os llegará el email con el link para poder meteros y como material para esta sesión se necesita pues, ropa cómoda, pues, un chándal para estar por casa y tenemos que tener a mano una silla, una esterilla y una botella de agua. Bueno, estoy abriendo el chat si alguien quiere preguntar alguna cosilla, alguna duda que os haya quedado. Muy bien, Montaña. Enhorabuena. Perdón que igual he ido un poco rápido, porque son las 7 menos 20, pero igual he ido un poquillo rápido, disculparme, pero que me embalantono un poco cuando hablo en público. ¿Hay alguna? Por ahora. No. No os preocupéis si nos surgen dudas con la charla de hoy, que igual son muchos conceptos y hay que procesarlos un poquillo y además probablemente alguna duda que os surja pues se solucione con el resto de charlas teóricas o con la práctica. O sea que, de todas maneras, si a alguno le surge alguna duda después o de los que ven la charla que ya se ha terminado, que ha quedado grabada, os dejamos el correo electrónico del Colegio de Médicos por si queréis dejar vuestra duda y que os la contestemos por correo, ¿vale? ¿Os lo sabéis? ¿Cuál es el correo? Me preguntan que cómo se puede descargar la clase. Creo que no se puede. Creo que solamente se puede ver online. Va a estar grabada, sí que va a estar grabada durante un tiempo, pero creo que hay que verla online. Creo que no hay posibilidad para descargarla, ¿vale? Porque se quedan grabadas, luego se suben a YouTube con un enlace en YouTube y luego se elimina. Creo que es una semana más o menos lo que dura la charla, ¿vale? Tanto la charla como las sesiones luego prácticas, ¿vale? Que si no podéis asistir a alguna por lo que sea, pues luego se enviará el link para poder verlo. Es formación con Toledo con la misma T.org. Sí, perfecto. Vale, me comentan desde el Colegio de Médicos que se van a mantener todo el curso, durante todo el curso se van a mantener las charlas grabadas, ¿vale? O sea, si llega el 27 de noviembre y no habéis visto todavía la segunda charla, pues no pasa nada, que van a seguir grabadas, ¿vale? No es una duración, que eso yo no lo sabía, disculparme, sino que van a quedar grabadas durante todo el curso. Vale, me preguntan que si los pacientes que han sufrido una infección por COVID, pues se recomendaría hacer ejercicio físico o no. Pues bueno, depende de cómo esté su situación física y también depende de la fatiga, ¿vale? Hay veces que una vez que el individuo ha pasado ya la infección, pues todavía sigue manteniendo la fatiga durante un tiempo y bueno, hay que controlar un poquito el ejercicio físico que haga dependiendo de cómo lo tolere el individuo, ¿vale?
Bueno, me preguntan un poquito más sobre los pacientes que han pasado la infección por COVID y el ejercicio físico. Bueno, sí que comentaros que hay que intentar ir poquito a poco comenzándolo, dependiendo de cómo se encuentre el individuo. Y sí que comentaros que nosotros pues sí que lo hacemos ya desde el ingreso y seguimos haciéndole el seguimiento tras el alta, recomendando primero ejercicio pues un poquito... Primero un poquito de ejercicio aeróbico y luego ya ir avanzando un poquito, dependiendo ya os digo, de cómo se encuentra el paciente. El tema del ejercicio es algo que, bueno, hay que intentar haciéndolo poquito a poco. Hay que ponerse objetivos que sean realistas, no intentar de repente ser fuera de serie haciendo ejercicio como si no fuese un mañana. Pues no, hay que intentar poquito a poco y de forma progresiva. Yo sé que a todos nos cuesta, yo la primera, pero como ya hemos visto, solamente hacer un poquito de ejercicio, ya os digo, una o dos sesiones a la semana ya va a tener beneficios que son muy importantes y que pues, nos pueden mejorar la calidad de vida un montón. Quiere decir que en rehabilitación tenemos una consulta COVID específica para el que tiene más niveles. Bueno, si os surge alguna otra duda, ya os digo, el correo os lo he puesto a todos en el chat, pero si no lo digo por si acaso, el correo del Colegio de Médicos es formacion@comtoledo, todo junto en minúscula, .org. Si alguno surge alguna duda un poquito más adelante o hay alguna cosa que nos haya quedado claro y que queráis profundizar más, que os enviemos algo de algún artículo, no hay ningún problema en ello, ¿vale? Esperamos un pelín más por si hay alguna duda más que os pueda ayudar a resolverla. Voy a volver a poner lo de la sesión del jueves a las 5:30, ¿vale? 5:30, una hora perfecta después de la siesta, para hacer la primera sesión práctica de este curso. Esperemos que os esté gustando. Nosotras estamos muy contentas de poder hacer esta segunda edición. Ojalá que vengan más. Estamos en el nivel 1, ojalá que vengan más niveles también y que os podamos ayudar y con esta charla, bueno, pues a ahondar un poquito más en torno al ejercicio físico. Bueno, no hay ninguna pregunta más. Yo creo que vamos a ir dando por finalizada la charla. Un placer. Bienvenidos a todos una vez más a este curso. Esperamos de corazón que os guste y cualquier duda que tengáis, estamos a vuestra disposición. Nos vemos el jueves.